Posiciones de cámara y lentes en la perspectiva. Vamos a hablar ahora de los ángulos de cámara posibles. Describimos primero el ángulo normal, que es el que se establece cuando la cámara está al mismo nivel que los ojos del sujeto a fotografiar. El horizonte se encuentra en línea con la cámara. Es lo que vemos normalmente al caminar por una calle. Ángulo picado. En este caso, estaremos ubicando la cámara por encima del sujeto a fotografiar, de los ojos en el caso de las personas, o superior al nivel de la altura nuestra en el caso de los paisajes. Este ángulo adelgaza a las personas en los retratos debido a que la gordura del cuello queda escondida por la mandíbula y el abdomen queda oculto por la parte superior del tórax. Ángulo cenital. Aquí la cámara está completamente sobre el sujeto en un ángulo perpendicular al plano del piso, en una línea vertical de 90 grados con el suelo. Generalmente se lo emplea con elementos muy próximos al fondo, sin incorporar elementos a media distancia entre el fondo y la cámara. Ángulo contrapicado. Con este ángulo colocaremos la cámara por debajo del sujeto a fotografiar. Esto da una sensación de grandeza al sujeto, por lo que muchas veces se lo usa en retratos de personalidades, pero también tiende a engordar a las personas por el énfasis que produce en el abdomen y en el cuello. Ángulo nadir. El ángulo nadir es un ángulo bastante inusual que es utilizado principalmente en la fotografía de arquitectura. Es el opuesto al ángulo cenital. Es el ángulo en el cual nosotros ponemos la cámara a nivel del suelo y apuntamos hacia arriba. Es importante tener claro qué ángulo de cámara estamos empleando y estar seguros de haber elegido la mejor posibilidad, el mejor ángulo de cámara. Por supuesto que podemos utilizar posiciones intermedias entre estas posiciones básicas que acabamos de decir. Lo importante es ser conscientes si hemos revisado todas las posibilidades, si nuestra foto va a ser tomada desde arriba, desde la visión normal, desde abajo y cuál es de todos esos ángulos que hemos visto el mejor. Con toda seguridad, cambiar el punto de vista en un paisaje nos va a tomar mucho más tiempo que cambiar el ángulo en un retrato o en una naturaleza muerta que está a nuestro alcance. La perspectiva con distintos tipos de lentes. Si tomamos una fotografía con un lente gran angular, observaremos una diferencia de tamaño muy grande entre los sujetos cercanos a la cámara y los más lejanos. Y si tomamos una fotografía con un teleobjetivo, observaremos que los objetos más lejanos tienen casi el mismo tamaño que los más cercanos, de modo que el tipo de lente utilizado condicionará la aceleración o la reducción de la perspectiva. Mediante esta técnica pueden incluirse muchos objetos superpuestos en una fotografía. Esto también resulta interesante cuando queremos hacer una fotografía de un sujeto contra un fondo. Si empleamos un tele, la superficie del fondo usada será menor que si usamos un gran angular, manteniendo el mismo tamaño de sujeto y la misma distancia al fondo. Asimismo, si usamos un tele y variamos levemente el punto de vista hacia un costado, observaremos un mayor cambio en el fondo que si utilizamos un lente normal. Haciendo retratos con un teleobjetivo tendremos entonces más opciones para elegir fondos cuanto más largo sea el lente que estamos utilizando. Es decir, vamos a poder variar mucho el fondo moviendo levemente la cámara y haciendo que nuestro sujeto nos siga. En cambio, si estamos utilizando un lente normal o un teleobjetivo corto para retratos, vamos a estar más encadenados a un fondo que va a ser constante. Los teleobjetivos nos pueden dar una visión condensada y comprimida de los objetos en el espacio, trayendo el fondo hacia adelante y recortando las formas como si fuesen siluetas. Los granangulares, en cambio, enfatizarán el espacio entre los objetos
y la percepción del espacio vacío. Con respecto a la profundidad de campo, podemos decir que una profundidad de campo muy reducida contribuirá a reducir también la sensación de profundidad, mientras que una profundidad de campo mayor representará más objetos de diferente tamaño y nitidez, creando mayor profundidad espacial. La perspectiva puede controlarse también mediante los lentes conocidos con el nombre de PC o Perspective Control, que hay en todas las marcas de estos lentes. Son lentes que se utilizan para fotografía muy especializada de arquitectura. Estos lentes permiten mantener el plano focal paralelo al plano frontal del edificio a fotografiar y modificar el encuadre mediante el desplazamiento horizontal o vertical del lente. Un recurso que podemos usar cuando no disponemos de un teleobjetivo y queremos obtener una perspectiva comprimida o inclusive acercar un objeto es tomar la fotografía con el lente más largo del que disponemos y luego hacer un encuadre de la foto en postproducción. Esto reducirá el ángulo de la toma y producirá un resultado final similar a tomar la fotografía con un tele. Obviamente habrá una pérdida de tamaño en píxeles y una pérdida de calidad, pero si la foto no se imprime en un tamaño muy grande no hay inconvenientes. Lo mismo que si vamos a utilizarla en una web.